El protocolo de comunicaciones del RDS. Existen diferentes gamas de codificadores RDS. La norma comprende innumerables servicios y la mayoría de los radiodifusores no los utilizan. Para que un codificador RDS transmita los datos de sintonía básica, no se necesita un codificador RDS de alta gama, y tampoco es necesario establecer un canal de comunicaciones entre los estudios y los centros emisores. Los datos de los codificadores RDS se podrían programar en una memoria ROM y permanecer así indefinidamente. La información que necesitan los receptores para mantener la sintonía de un programa se transmite de forma cíclica y siempre es la misma, el PI y las frecuencias alternativas. Sin embargo, las grandes cadenas de radio suelen comprar equipos de gama media o alta con más prestaciones y con posibilidades de transmitir datos en tiempo real. En los comienzos del RDS, cada fabricante utilizaba su propio protocolo de comunicaciones para programar sus equipos, y esto generó un gran problema. Cuando una cadena de radio compra sus primeros codificadores RDS de alta gama, tiene que comprar el servidor de datos RDS al mismo fabricante y luego establecer un canal de datos entre los estudios y los centros emisores, una inversión inicial un poco alta. A partir de este momento, el radiodifusor está forzado a comprar los codificadores RDS al mismo fabricante, o se ve obligado a instalar un segundo servidor de datos y establecer un nuevo canal de comunicaciones. Con el fin de evitar este tipo de monopolio, el Forum RDS y con la ayuda de los fabricantes que más habían avanzado en sus desarrollos, crearon un grupo de trabajo para definir un protocolo de comunicaciones estándar. El protocolo UECP-SPB 490 se publicó por primera vez en el año 1994. A partir del año 1995, cualquier radiodifusor podía exigir a los fabricantes que los codificadores RDS adoptaran el protocolo de comunicaciones UECP-SPB 490 cuando los compraban. Con el fin de fidelizar a sus clientes, algunos fabricantes ofrecieron una actualización de los equipos que habían vendido con anterioridad a la publicación de dicho protocolo. No obstante, la actualización se hizo antes de que la norma RDS hubiera definido el concepto ODA y algunas cosas más. Por este motivo, es normal que algunos codificadores RDS, los más antiguos, tengan algunas limitaciones con respecto a los más modernos. El direccionamiento con el protocolo UECP-SPB 490. El protocolo UECP-SPB 490 contempla la posibilidad de programar los codificadores RDS en modo unidireccional, sin canal de retorno, de manera que se puedan utilizar sistemas de comunicación punto-multipunto. El más común es el vía satélite. La norma define una estructura de direccionamiento de gran capacidad y muy versátil. Cada codificador RDS dispone de una dirección individual de 16 bits, la cual es única y no se debe repetir en ningún codificador RDS que esté conectado a un mismo servidor o canal de datos. Al mismo tiempo, los codificadores pueden almacenar una serie de direcciones extra de dos tipos, unas fraccionadas en grupos de 10 bits y otra en grupos de 6 bits. De esta forma se pueden definir grupos de codificadores por provincia, comunidad autónoma, red. Así el servidor RDS puede direccionar los datos de una trama, paquete de datos, hacia un solo codificador RDS o una red o una comunidad autónoma o una zona de cobertura. La norma denomina al grupo de direcciones de los 10 bits más significativos de la dirección con el nombre de site y al grupo de direcciones formado por los últimos 6 bits de la dirección como coder. En la norma se aconseja utilizar los 10 bits de dirección los más significativos para localizar una zona, un lugar, y los 6 bits menos significativos para posicionar dentro de esa zona al codificador, numerar una serie de codificadores dentro de esa zona. Pero en cualquier caso, el radiodifusor puede tomar la alternativa de hacerlo como mejor le parezca. Este potencial de direccionamiento permite instalar una serie de codificadores RDS de diferentes redes y conectarlos a un único canal de datos. Cada codificador filtra la información comparando los 16 bits de direccionamiento de la trama con el grupo de direcciones site y coder que tienen programadas, combinando todos sus grupos de direcciones de 10 bits con todos sus grupos de direcciones de 6 bits. Por otra parte, la dirección 0 en cualquiera de las dos zonas, site o coder, sería el comodín, y de esta forma se podrían eliminar restricciones de filtrado de cualquiera de los dos rangos. Hay que tener la precaución de que si se utiliza una dirección con los 16 bits a 0, se provocaría un envío masivo a todos los codificadores RDS que estuvieran conectados al mismo canal de datos.
De esta manera hay que tener mucho cuidado cuando se actualizan los datos vía satélite y sobre todo cuando se utiliza un software que no se conoce a fondo. Es muy importante entender el concepto del direccionamiento de las tramas SPB 490 para no cometer errores durante la programación y poder interpretar las tramas cuando se muestra la dirección en formato hexadecimal. Cuando un radiodifusor decide instalar una flota de codificadores RDS en su red o redes de gama alta con el fin de transmitir aplicaciones, como podría ser el TMC, necesita también comprar un servidor para alimentar de información de datos a esos codificadores RDS de los centros emisores y establecer un canal de comunicaciones entre el servidor y los codificadores RDS, es decir, los centros emisores. La alternativa más rápida y fiable es la transmisión vía satélite. Este tipo de transmisión es punto-multipunto, se distribuye desde un solo punto a muchos sitios. De esta manera, el direccionamiento SPB facilita la comunicación entre un servidor único a un montón de redes y un montón de sitios. Para empezar, lo más importante sería conocer el modo de direccionamiento que tiene el protocolo SPB 490 y darle toda la potencialidad posible para que en el futuro se pudieran transmitir los datos a una zona de una comunidad autónoma, a una provincia, a un solo centro emisor, a una red, dependiendo de las necesidades del radiodifusor. Para ello vamos a ver un poco la estructura y entender cómo se podría hacer. La dirección, como hemos dicho, es 16 bits, son 2 bytes, y este sería el formato visto en hexadecimal, 4 caracteres hexadecimales, que podrían ser desde 4 ceros a 4 Fs. Sería el rango de direccionamiento que veríamos analizándolo en la trama que luego veremos. Internamente, dentro de estos 16 bits, la estructura, cómo se transmite y cómo la va a ver el codificador RDS, es de esta forma que tenemos aquí abajo. Son los 10 bits más significativos por un lado y los 6 menos significativos por el otro. El rango de direccionamiento, como vemos, sería con 2 bits. Aquí tenemos desde el 0 hasta el 3 y aquí tendremos del 0 a F y de 0 a F. De esta manera, el primer campo de site tendría una dirección desde 3 ceros a 3 FF. Sería el rango de direccionamiento que tiene. Esto nos da unas combinaciones de 1023 direcciones, porque la dirección 0, como hemos dicho, es dirección comodín y no se contempla como dirección individual ni única. En el otro campo nos quedarían los 6 bits menos significativos, que serían a partir de aquí hasta el final, y nos daría un rango desde el 0F al 3F. Y esto nos daría 63 posibles combinaciones del rango de la parte baja del direccionamiento. Como hemos dicho, a la hora de transmitir una información, el campo de dirección de 16 bits, el codificador RDS va a coger los 10 primeros bits y los 6 y los va a tratar de forma independiente. De manera que cada codificador RDS podría almacenar una serie de direcciones site de 10 bits, un grupo de ellas, 5, 6, 8, 10, las que fueran, y otro grupo de 6 bits. Con ello, lo que haría es, cada vez que llegara una información, leería los 16 bits de direccionamiento, cogería los 10 más significativos y comprobaría si esa dirección la tiene contemplada en alguna de las que tiene en su lista. En caso de que la tuviera, este primer paso o filtro ya lo habría pasado. Si a continuación el resto de los otros 6 bits fuera 0, directamente pasaría ya la información al codificador RDS. Y si no, buscaría en el rango de 6 direcciones a ver si alguna de la lista también estuviera contemplada. En caso de que no la tuviera, esa información no entraría al codificador RDS. Una trama que no iría destinada a este codificador, sería para otro grupo de codificadores. En el caso de que los 10 primeros bits fueran a 0, la dirección que recibimos, no leería la dirección del rango primero de 10 bits y solamente leería el del 6 bits, el del menos significativo. De esta forma se podrían transmitir información a grupos que hayamos creado en Coder o grupos que hayamos creado en Site o combinación entre ambos. Una forma de hacerlo sería reservar una dirección única de las 1023 posibles para cada comunidad autónoma. En el caso de España estaríamos ocupando 17 direcciones para definir las comunidades autónomas. Otra para la península, por ejemplo, si quisiéramos transmitir una información a toda la península, dispondríamos de una dirección. Otra para las Islas Baleares y otra para Canarias. De esta forma estaríamos ocupando de las 1023
17 más 3, 20 direcciones de grupo. Y en las direcciones de Coder, 63 direcciones posibles, podríamos reservar una para cada aplicación que quisiéramos transmitir. Por ejemplo, una para el TMC, otra para el canal transparente de datos, otra para el in-house, dependiendo de las necesidades de cada radiodifusor. Y luego otra para cada red, en el caso de que se dispusiera de más de una red, de noticias, otro de música clásica, los que fueran. De esta forma podríamos definir una información dirigida a una comunidad autónoma de una red determinada, y podríamos hacer combinaciones y mandar información a diferentes zonas. Para la dirección individual, lo más fácil sería crear una base de datos con todos los transmisores de cada comunidad autónoma y numerarlos en esa base de datos, desde el 1 hasta el número de transmisor que fuera. Una lista en cada comunidad autónoma. Y luego crear un grupo de dirección de red para cada comunidad autónoma, de forma que haciendo la combinación de ambos ya obtendríamos de forma automática, directamente en la base de datos, una dirección individual para cada equipo que se instalara. De esta manera no habría que estar adivinando ni pensando qué dirección individual poner a cada equipo, ya lo tendríamos definido en la propia base de datos. La forma luego de transmitir información, por ejemplo, si quisiéramos enviar una sincronización horaria, por ejemplo, a Canarias, utilizaríamos en el rango de 10 bits la dirección que hemos reservado para Canarias, y en este rango lo dejaríamos con 0, el comodín. De esta forma, a todos los codificadores RDS de Canarias la información de sincronización horaria llegaría, pero no llegaría a ninguno de los demás. En el caso de que quisiéramos transmitir, por ejemplo, el TMC por toda la red de Radio 3, de todos los codificadores que sean de Radio 3, pondríamos este rango de 10 bits a 0, y el rango de 6 bits le pondríamos la dirección que hemos puesto como dirección de red de Radio 3. De esta forma, a todos los codificadores de toda la red que fueran de este programa se transmitiría esta aplicación. Esta dirección sería la que debería de empaquetar los datos el servidor, en este caso del TMC. El servidor TMC transmitiría la información con esta dirección. Por ejemplo, aquí tenemos que queremos hacer una transmisión de corrección diferencial GPS, pero solo dirigida a Madrid. En este caso utilizaríamos la dirección de la Comunidad Autónoma de Madrid, y aquí pondríamos la aplicación a la que queremos que vaya. De esta forma se podría transmitir en Madrid por una red o por otra o por todas, dependiendo de la programación que hubiéramos hecho en cada codificador RDS de Madrid. Como ejemplo práctico vamos a ver el direccionamiento SPB 490 de Radio Nacional de España. Las direcciones de grupo, las de Site y Coder, son las que tenemos aquí. Las de Coder se han reservado para la red las 5 primeras direcciones, correspondiendo el número 1 con la red de Radio 1, el 2 con Radio Clásica, el 3 con Radio 3, el 4 Radio 4, que es Cataluña, y 5 para Radio 5. El grupo de aplicaciones ocupan de la 6 a la 0C. De esta forma tenemos ocupadas todas hasta la dirección 0C, en orden. Las restantes hasta el 0F tenemos la 0D, la dirección de los codificadores RDS de Radio 1 en Madrid acaban en 0D. Los de Radio 5 de Madrid acaban en 0E, y los de Radio Clásica y Radio 3, porque en Madrid no hay Radio 4, acaban en 0F. Las direcciones de la 10 a la 1F corresponden a todos los codificadores de Radio 1 de las 16 comunidades autónomas restantes, ordenadas por orden alfabético, desde Andalucía hasta Valencia. Las direcciones de la 20 a la 2F corresponden también a las comunidades autónomas ordenadas, en este caso de Radio 5, y las de Radio 3 y Radio Clásica a nivel nacional, Radio 4 en Cataluña, serían de la dirección 30 a la 3F en las diferentes comunidades autónomas. De esta forma están ocupadas las direcciones Coder desde la 1 a la 3F. Tenemos todas las direcciones de Coder asignadas. Estas serían las direcciones individuales de cada codificador RDS de cada comunidad autónoma. Las direcciones de agrupación de Site está hecha de la siguiente forma. Se han reservado las direcciones de número de índice, es el número de la base de datos que ocupa el transmisor dentro de cada comunidad autónoma, de la dirección 1 hasta la 255 decimal, que es la dirección 0FF.
de manera que podría haber hasta 255 transmisores en cada comunidad autónoma. Esto será el número de orden que se sacará de la base de datos. A partir de la 0FF estaría la 100, que sería la dirección de la península, que forma parte de un grupo. Luego tenemos la dirección de la 101 a la 112, que están también por comunidades autónomas, direcciones de comunidades autónomas. En este caso la 101 es Andalucía más Ceuta y Melilla, y tenemos la 110, que es Andalucía, solo las provincias que hay en la península, es decir, sin Ceuta y Melilla, y el resto de las comunidades autónomas también. Luego tenemos la dirección 200, que es para Baleares, la 300 de Canarias, y dentro de la 300 tenemos 301 reservada para las islas que pertenecen a Tenerife y la 302 para las islas que pertenecen a Gran Canaria. De esta forma quedan direcciones libres entre la 112 y la 200, quedarían reservadas, en caso de que hiciera falta se podrían utilizar, y también quedan desde la 302 a la 3FF. Aquí vemos la dirección individual dentro de una trama SPB 490. La trama ya la veremos con más detalle, pero vamos a fijarnos en el dato en formato hexadecimal y en formato SPB 490. En la trama viajarían los 2 bytes a continuación del byte star, ya lo veremos. Estos 2 bytes, como hemos dicho, son 4 caracteres hexadecimales. Vamos a ver un ejemplo de que fuera la dirección 41C2. En el formato hexadecimal sería 41C2 y ahora vamos a verlo en formato SPB 490. En el software de configuración lo veremos así. Aquí entre paréntesis nos pone la dirección 41C2, que es esta dirección que estamos viendo aquí, y este sería en formato SPB 490. Si pasamos esto a binario, el 4 es 0100, el 10001, el C es 1100 y el 2 es 0010. Ahora repartimos en 4 caracteres y los 2 que nos quedan libres. Aquí tendríamos el 2, este sería un 0, cogemos los 4 que tenemos aquí, 4 caracteres que tenemos aquí, sería un 7, los 4 siguientes sería un 0 y los 2 que nos quedan un 1. De esta manera no se parecen en nada las direcciones, por eso hay que tener en cuenta que hay que hacer esta conversión, porque la dirección 107/02 en formato SPB 490 es la misma que la 41C2 en formato hexadecimal. Es así como lo veríamos en el software. Y aquí tenemos el rango de direcciones. Como habíamos dicho, las direcciones 0 son direcciones comodín. Esta dirección entraría a todos los equipos y estas direcciones son las posibles. Así tendríamos el rango desde la 01 a la 3F y desde la 001 hasta la 3FF. Esta sería la programación del codificador RDS de Radio Clásica, en este caso es de Torre España. La dirección que teníamos individual era la 0F para Radio Clásica, como habíamos visto antes, y este es el número de orden dentro de la comunidad autónoma de este transmisor, es el número 5. De esta forma sería el 005 0F, que traducido a hexadecimal sería la dirección individual 014F. Y luego hemos puesto en direcciones de grupo, direcciones site y direcciones coder. En el caso de site tenemos la 100 y la 10B, que son la 100 porque es en la península donde está situado este centro emisor, y la 10B porque dentro de la península está la Comunidad de Madrid. Y las direcciones de grupo coder hemos puesto la 02, 0A, 06 y 0B. 02 porque es un transmisor de radio clásica, 0A para transmitir información de corrección diferencial, canal transparente de datos, 06 para que pueda transmitir el in-house y una reservada que es para una aplicación NODA, la 1, que es la dirección 0B.